Libertadores. Qué desastre. Posta que es un desastre. Vamos a ver cómo quedó la tabla después de estos dos partidos. Todavía queda uno. Em, la zona A se está empezando a cortar acá. Tenemos Vélez 22, Estudiantes 21, 19 Defensa, pero atención, tiene 18 Lanús, pero el jueves recupera con Argentinos. Puede quedar segundo Lanús con Estudiantes. Talleres después tiene 18, 17 Boca sexto, Unión 16 e Independiente 14 está metiendo como octavo. Está quedando afuera Platense por diferencia de gol. Y San Lorenzo, para meterse, tiene que ganar a Riestra. Si gana Riestra, queda octavo. Si gana, si empata, sigue estando afuera por la diferencia de gol. Central Córdoba 12, Instituto 11, Gimnasia de Mendoza 9, que se quedó sin Broggi de técnico. Veremos quién va a ser el técnico. Riestra 10, que todavía no ganó Riestra tampoco. Newell 6, que ganó su primer partido esta fecha. Atención porque luego que nos falta, que seamos los primeros. Seamos los primeros que debriguemos a Riestra. Zona B, ¿cómo queda la zona B? Después de Barracas. Independiente de Rivadavia 23, River 20, 19 Belgrano, 18 Racing se acomodó. También tiene 18 Central, pero tiene peor diferencia de gol. 17 Banfield. Barracas 16 con este empate. Viene de dos victorias, viene de 5 partidos sin perder. 3 victorias y 2 empates Barracas, Se acomodó, estaba re lejos su Barraca y se acomodó. Pero acá también tenemos un asterisco. Argentino tiene 14, pero 2 partidos menos. Juega el jueves con Lanús y el otro martes juega con Aldo Civi. Si gana los dos queda y los mismos puntos que River, Argentino Junior. Huracán quedó con 14 afuera por ahora. Gimnasia 14, con 13 Banfield y Sarmiento. 9 Tucumán, 5 Aldo Civi que no ganó, que debe el partido con Argentinos el martes 31. Y Estudiante de Río Cuarto tiene 4, es el peor equipo de la temporada por ahora. En los promedios tenemos que el peor equipo en promedio es Estudiante de Río Cuarto, ahí cerquita Mendoza. Y Aldo Civi y Sarmiento también tiene menos de un punto. Newell se mantiene por arriba del punto porque ganó. Respiró, pero sigue estando por debajo de Banfield que también ganó. Tabla anual, por ahora el campeón es Independiente Rivadavia, que volvió a tomar la punta después de unas fechas. Vélez 22, con 21 Estudiantes por ahora Libertadores. Sudamericana sería con 20 River, 19 Defensa, Belgrano, 18 Racing, Lanús y Central. Y afuera Talleres por diferencia de gol. Con 17 sin Copas, Tigre, Boca, Unión. Bueno, después viene Barracas, Independiente con 14, no, el equipo tiene 14. Y San Lorenzo está 21 ya. Cuidado con esta tabla, San Lorenzo, porque está a 9 del último y a 5 de copas. Es decir, todavía está en una zona intermedia, pero jodida. Tiene que ganar para escaparse de ahí. Para no estar más cerca del último. Porque si te llega a ganar Riestra, te prende más abajo que arriba. Por eso tiene que ganar, porque si gana treparía a 16 y se va de la zona donde estaría en mitad de tabla ya. Pero bueno, tiene que tener cuidado San Lorenzo. Que es el partido que falta, que se juega mañana a 19 horas en el estadio de Riestra, en el Guillermo Laza. Riestra San Lorenzo, recuerden que jugaron dos veces desde que ascendió Riestra. No, tres veces. ¿Dos o tres? No, dos. Un triunfo de Riestra y el otro, el último, 0-0 fue. El del triunfo de Riestra estaba todavía el logro Fabián. Entonces después le ganan en cancha San Lorenzo, que lo vi yo el año pasado, por 1-0 con gol de Cuello.
Bueno, hablando de justamente de San Lorenzo, a ver si, aunque en un segundo, a ver si hay alguna novedad. No, no hay novedades. Em, Tenemos también novedades del técnico de San Lorenzo que hoy se presentó. Em, Gustavo Álvarez ya se presentó en conferencia de prensa como nuevo técnico y hicieron las preguntas obviamente del principio de ciclo. Agarró el lunes, ayer, y ya debuta mañana. Partido complicado. Vamos a ver un poco la historia de Álvarez, porque es conocido por algunos y no tan conocido por otros. Este señor Gustavo Álvarez. Bueno, empezó en Temperley en 2016. eh, Donde debutó contra San Martín en San Juan como su primer partido y perdió 2-0 cuando Temperley estaba en primera. Perdió en Copa Argentina en su debut con Temperley. Eh, Su primer triunfo fue contra Newell 2-0 de local, un 15 de mayo del 2016. Él debutó el 7 en el segundo. Después perdió con Racing. Se va él. Tuvo poquita en la primera etapa. Y después vuelve a fin de año. Que volvió a final de 2016 y se quedó hasta noviembre de 2017. Donde dirigió 35 partidos. Ganó 11, empató 6 y perdió 18. Después que terminó su etapa en Temple en noviembre de 2017, se fue a Aldo Civi, a la B Nacional. Consiguió volver a primera a mitad de... Porque ahí se jugaba los torneos a mitad de año. Ascendió el 2018 y dirigió en primera 2018-2019 hasta septiembre de 2019 que después ahí se va de Aldo Civi. Después de Aldo Civi agarra Patronato donde no le fue tan bien y perdió. Recuerden que de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 tuvo un parate largo por la pandemia. Había empezado bien, pero al final no le fue bien en Patronato y fue echado esa vez. Después en mayo de 2021, es decir, casi 6 meses después, vuelve a trabajar, pero en Perú, en Sport Boys. Tuvo un gran torneo donde terminó clasificada a Sudamericana. Eh, pero después se va por temas con la dirigencia, porque había problemas de pagos con los jugadores y con él, y entonces decide irse. Después de ahí se fue a Grau, un equipo que recién había sido ascendido en Perú. Salió tercero, ¿eh? Un año como técnico salió tercero, pero se fue. No sabemos por qué se fue, pero se fue. Y ahí empieza su periplo por Chile, donde fue su mejor momento, donde empezó a mejorar hasta hoy en día. Se va, en 2023 se va a Huachipato, después de buen torneo con Grau en Perú. Eh, 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 eh. Salió segundo en su primer semestre, en su primer torneo, y sale campeona en el segundo torneo que dirige.
sale campeón con Huachipato en Chile, donde le ganó a Audax Italiano por 2-0 y perdió con Cobresal y ahí se consagró campeón, dándole su tercer título al club. Y después de eso lo catapultó a dirigir la U de Chile después de ese título con Huachipato. Es decir, tuvo un año en Audax, salió campeón y se fue a la U de Chile, donde sí, ganó la Copa Chile a fin del 2024 y gana la Supercopa después al Colo Colo, porque sale campeón Colo Colo ese año del torneo, porque ahí se empezó a jugar ya torneos largos, eh, y le gana la Supercopa al Colo Colo por 3-0 y a fin de año se fue. Es decir, dirigió 2 años a la U de Chile, 2024 y 2025, donde consiguió la Copa Chile en 2024 y ganó la Supercopa al Colo Colo 3-0. Me acuerdo que ese se jugó no hace mucho, fue en septiembre del año pasado, que se atrasó por un tema de violencia, me acuerdo, y por eso se atrasó tanto. Y ahora, desde diciembre a marzo no tengo trabajo y ahora agarra San Lorenzo en su nueva aventura. Vamos a ver un resumen. Vamos a ver, pero quiero correr un poco esto porque si no queda medio. Así queda. En Aldo Civi, en su etapa, como digo, tuvo un porcentaje de 25% sus primeros 3 partidos, después dirigió 28 seguidos, 46, y después tuvo un 18, ese fue Patronato, estamos hablando, o todo Temperley, a ver. No, Temperley, primera división, sus 3 torneos. En Aldo Civi, en la B Nacional, como dio este cuadrito, la concha de la lora. En Aldo Civi, en la B Nacional, tuvo un 66%, muy bien. Un 41 en su primer torneo de primera división y después ya pasó a 20 cuando ya estaban en caída. Y en total fue un 44% en Aldo Civi. En Patronato, que dirigió poco, fue un 25%. Es decir, pasó de un 37 a un 44, bajó un 25. Después va su experiencia en Perú. En Sport Boys, su primer club, 57%, bien, 5 victorias, igual dirigió poco. 4 empates y 2 derrotas. Después va al Grau, que es el que hace la gran campaña. Su primer torneo no le va muy bien. 4 victorias, 6 empates, 8 derrotas, 33%. Y después sí, 11 victorias, 4 empates, 3 derrotas, un 66%. Y en total es casi un 51% en Grau. Vamos a Huachipato, que fue el torneo que se consagra campeón. 18 triunfos, 7 empates y 7 derrotas, 63%, muy bien. En la U de Chile, en 2024 fue 25 triunfos, 10 empates, 5 derrotas, 70%. Y el año pasado tuvo 28 victorias, más victorias, 10 empates y 15 derrotas. También jugó más partidos porque jugó Copa Internacional, donde llegó a semi de Copa Sudamericana. Recordamos que fue la Sudamericana polémica con Independiente, que después terminó perdiendo con Lanús cuando lo cagaron, porque había sido mano la jugada de Lanús. Y cerró con un 64% de efectividad. En total, en toda su carrera, la efectividad jugó